El próximo lunes 11 de septiembre será el aniversario de dos de los eventos más traumáticos del último medio siglo. El golpe de Estado en Chile que derrocó al presidente Salvador Allende y que inició la ola de dictaduras cruentas militares en el cono sur de América del Sur. Y por otra parte, los atentados. Esto nos cambió la vida a todos. Los atentados terroristas contra las Torres Gemelas en Nueva York y el Pentágono en Washington, que dejaron miles de muertos y cambiaron en mucho un siglo XXI que apenas comenzaba. Hay que ponerle un nombre, un rostro. Te vamos a encontrar, te vamos a encontrar. Y que vienen todas las demandas internacionales. Una ciudad tan complicada como es la Ciudad de México. Ya llegamos a Aguililla, esta ciudad, la entrada a la Tierra Caliente. Y el 11 de septiembre del 2001, en estos ataques que se vivieron en Nueva York y Washington, sin duda cambiaron al mundo. Los atentados terroristas con aviones secuestrados por Al-Qaeda no solo dejaron miles de víctimas inocentes, sino que dieron inicio a una confrontación que hasta entonces era inédita. El recuerdo sigue presente. El 11 de septiembre de 2001, Estados Unidos vivió la peor de sus tragedias. Atentados terroristas que dejaron casi 3,000 muertos. A las 8:45 de la mañana se vio en llamas una de las torres gemelas del World Trade Center de Nueva York. Un avión de American Airlines se había estrellado contra la Torre Norte, entre los pisos 93 y 99. Unos minutos después, una segunda aeronave de United Airlines impactó la Torre Sur, entre los pisos 77 y 85. Los aviones comerciales despegaron del aeropuerto Logan en Boston, con destino a Los Ángeles, pero en su trayecto fueron secuestrados. Poco después de las 9:30 de la mañana, un tercer avión de American Airlines se estrelló contra la fachada occidental del Pentágono. Y uno más no logró su objetivo, el Capitolio, gracias a la reacción de los propios pasajeros, quienes lograron que el avión cayera en un campo abierto en Pensilvania. Los artífices de estos ataques fueron Osama Bin Laden y su grupo de Al-Qaeda. Aquí, la historia se reescribió, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. La seguridad en las fronteras cambió. Las medidas se incrementaron ante el miedo de que nuevos ataques volvieran a surgir en Estados Unidos. Los controles de pasajeros de todos los viajes por aire, tierra y mar se volvieron exhaustivos y pasaron a manos federales. El entonces presidente George W. Bush inició una cacería contra Osama Bin Laden y sus cómplices. Today we've had a national tragedy. Two airplanes have crashed into the World Trade Center in an apparent terrorist attack on our country. I have spoken to the Vice President, to the Governor of New York, to the Director of the FBI, and I've ordered that the full resources of the federal government go to help the victims and their families and to conduct a full-scale investigation to hunt down and to find those folks who committed this act. Terrorism against our nation will not stand. And now if you join me in a moment of silence. May God bless the victims, their families, and America. Invadió Afganistán e Irak para desmantelar a Al-Qaeda y capturar a Bin Laden, quien finalmente fue abatido en 2011, 10 años después. De forma paralela, se instaló la Comisión Nacional sobre los Ataques Terroristas, con el objetivo de preparar un recuento completo de las circunstancias que rodearon a los atentados. El informe final advirtió que hubo fallas de la Agencia Central de Inteligencia, la CIA y el FBI, las cuales permitieron los ataques que pudieron prevenirse. A 21 años de esta tragedia, miles de personas sufren secuelas.
no fue solo polvo lo que levantó el derrumbe de una de las torres. Fueron escombros pulverizados y restos de la combustión de los aviones, que contenían metales, fibras de cristal e incluso pesticidas. Habitantes y equipos de emergencia inhalaron esas partículas que les provocaron cáncer y problemas respiratorios, padecimientos con los que aún viven. Este 11 de septiembre del 2001 también afectó seriamente las relaciones entre México y los Estados Unidos. Poco antes de esos ataques del 11 de septiembre había estado el presidente Vicente Fox en una visita de Estado en Nueva York que había sido realmente exitosa. Incluso se habló de un acuerdo migratorio. El presidente Bush dijo algo que molestó mucho incluso a Gran Bretaña, a la Comunidad Europea, que dijo que México era su principal aliado en el mundo. El canciller Jorge Castañeda habló de la enchilada completa que era el Tratado de Libre Comercio más el acuerdo migratorio, una serie de acuerdos. Lo cierto es que una semana después fueron los ataques y todo eso se esfumó. No solamente se esfumó porque la situación, esos ataques cambiaron toda la geopolítica global, sino también porque México dudó en aquellos días del 11 de septiembre y las horas posteriores que fueron claves, dudó sobre qué hacer y dudó porque el gabinete del presidente Fox se dividió al respecto. Mientras el secretario de Gobernación, Santiago Krill, pensaba en tener una respuesta moderada respecto al compromiso con los Estados Unidos, el canciller Jorge Castañeda pedía que se hiciera una declaración de absoluto apoyo a las medidas que tomaría Estados Unidos. Eso se prolongó en el tiempo. Después México dio el apoyo, México estaba en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Adolfo Aguilar Sincer era el responsable con línea directa con el presidente Vicente Fox y dio el apoyo a la intervención en Afganistán, pero ya no dio el apoyo a la intervención en Irak y eso terminó de provocar, porque ya venía desde las dudas que mostró el presidente Fox después del ataque, terminó de lastimar irremediablemente la relación personal entre el presidente Bush y el presidente Fox. Es parte de la historia, eso marcó mucho de lo que ocurrió después. Hay un punto que la gente no suele considerar ni en México ni en Estados Unidos que es muy importante. Hubo un ámbito de colaboración que se mantiene desde el 2001 hasta el día de hoy, que es el ámbito de la colaboración antiterrorista. Se han desmantelado grupos, personajes, intentos que se realizaron desde México tratando de penetrar en los Estados Unidos y hacer ataques en Estados Unidos. Eso nunca se ha difundido, salvo 1 o 2 casos, pero es una de las pocas cosas que no se ha alterado en ningún ámbito desde el 2001 hasta ahora. Pasó Vicente Fox, pasó Calderón, pasó Peña, el presidente López Obrador, y esa colaboración antiterrorista se mantiene, Viviana. Sin lugar a dudas, Jorge. Y bueno, vamos a otro tema, la Secretaría de la Defensa. Ahí se realizaron cambios dentro de su estructura. Gabriel García Rincón fue designado subsecretario de la Defensa Nacional. De esta forma, hicieron oficial los cambios en la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena. Una ceremonia realizada en Campo Marte el pasado 1 de septiembre y que estuvo encabezada por el secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval. El general García Rincón sustituyó al general Agustín Radilla Suástegui, quien se desempeñaba como subsecretario de Sedena desde el 1 de septiembre de 2021. Dejó su lugar para comenzar una nueva etapa, la del retiro, mientras que el lugar de García Rincón ya es ocupado por el general José Alfredo González Rodríguez como nuevo oficial mayor de la Defensa Nacional. Ciudadano general de división, diplomado de Estado Mayor, José Alfredo González Rodríguez.
protesta desempeñar leal y patrióticamente el cargo como oficial mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional, así como guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen? Sí, protesto. Si no lo hiciere así, que la nación se lo demande. ¿Firmes? Ya. El general de división diplomado de Estado Mayor, Jaime González Ábalos, ahora es inspector y contralor general del Ejército y Fuerza Aérea. Sustituyó al general Carlos Arturo Pancardo Escudero, quien también pasó al retiro. Jaime González Ábalos. Mientras que el general de división, piloto aviador diplomado de Estado Mayor Aéreo, Bertín Hernández Mercado, ya es el nuevo comandante de la Fuerza Aérea Mexicana. Sustituyó al general piloto aviador José Gerardo Vega Rivera. Bertín Hernández Mercado, aquí presente, a quien se le guardará el respeto debido a su jerarquía y se le obedecerá en todo lo que mandare referente al servicio de palabra o por escrito, de acuerdo con lo dispuesto en las leyes y reglamentos. ¿Firmes? ¡Yo! Septiembre es uno de los meses más significativos para las Fuerzas Armadas y estos cambios se dan días antes del desfile militar por el aniversario número 213 del Grito de Independencia de México. Y a un año de que se realice la elección presidencial, con la que también comenzará una nueva era dentro de las Fuerzas Armadas. El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, presentó una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. La finalidad es desaparecer 13 fideicomisos que tiene el Poder Judicial y que suman 20.000 millones de pesos. Es una decisión muy desafortunada porque esos fideicomisos no son para que se lo gasten los ministros en los que quieren. Ahí está todo el sistema de pensiones del Poder Judicial, está el sistema de viviendas. No pueden olvidarse, es un grave error, no pueden olvidar que el Poder Judicial es un poder autónomo y respetar la autonomía del Poder Judicial implica permitir que el Poder Judicial tenga los recursos suficientes como para poder actuar. Luego le podemos reclamar a la Corte, a los jueces, a los magistrados que tomen buenas o malas decisiones. Lo que no podemos es vulnerar su autonomía. Esta es la historia. Morena no quita el dedo del renglón. Insiste en eliminar 13 de los 14 fondos y fideicomisos del Poder Judicial de la Federación. El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, propuso una iniciativa de reforma para prohibir que esos recursos sean utilizados para mantener lo que consideró privilegios y excesos de ministros y altos funcionarios del Poder Judicial. Aseguró que con esto se ahorrarían poco más de 20.000 millones de pesos. Dijo que los 6 fideicomisos que tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación representan un gasto de más de 6.000 millones de pesos y que ninguno de ellos, asegura, está dentro de lo que establece la ley. Solo uno de los 14 fideicomisos que se integran dentro del Poder Judicial de la Federación, que es el Fondo de Apoyo para la Administración de Justicia, constituido por el Consejo de la Judicatura Federal, uno de los 6 que tiene, se encuentre conforme a lo que establece la ley orgánica y la ley federal de presupuesto, y el resto se reintegren íntegros a la tesorería de la Federación. A inicios de mayo, el presidente López Obrador criticó y pidió revisar el presupuesto de la Suprema Corte, luego de que el Poder Judicial, dijo, le corrigiera la plana al legislativo al invalidar el Plan B electoral. El lunes 29 de agosto, en una reunión inédita entre ministros y ministras de la Suprema Corte, magistrados y magistradas, así como jueces del Consejo de la Judicatura Federal y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se abordó la defensa del presupuesto 2024 y los fideicomisos. La ministra presidenta de la Corte dijo que un recorte al presupuesto solicitado afectaría la aplicación de la justicia en México.
La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación expresaron su apoyo a la ministra presidenta Norma Piña y subrayaron que el presupuesto solicitado para el ejercicio fiscal 2024 es esencial para garantizar la independencia judicial y su adecuado funcionamiento. Al 30 de junio, el saldo global de los fideicomisos del Poder Judicial asciende a 21.522.9 millones de pesos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación asegura que la creación y patrimonio de los fideicomisos son públicos y que se actualizan trimestralmente, cumpliendo con lo establecido en el artículo 12 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Entre la lista de fideicomisos, 2 corresponden a pensiones complementarias de mandos superiores, mandos medios y personal operativo de la Corte. Están diseñados para fortalecer las pensiones a las que tienen derecho los empleados del tribunal, complementando las otorgadas por el ISSSTE. Para acceder a estos fideicomisos se requiere un mínimo de 30 años de servicio. En cuanto al fideicomiso llamado Mantenimiento de Casas Habitación de Magistrados y Jueces, señalan que no se destina a propiedades privadas. Su objetivo es el mantenimiento de inmuebles propiedad del Consejo de la Judicatura Federal, utilizados por titulares de órganos jurisdiccionales federales que cambian de residencia debido a su adscripción, y que el dinero para este fideicomiso no se financia con recursos públicos, sino con aportaciones individuales de los titulares de órganos jurisdiccionales. Sobre el Fondo Nacional para el Fortalecimiento y Modernización de la Impartición de Justicia, señalan que su objetivo es el financiamiento de proyectos de impartición de justicia a nivel local y no se utiliza por parte del Poder Judicial de la Federación. Durante esta administración se han eliminado más de 100 fideicomisos, con los que se han obtenido recursos por cerca de 70,000 millones de pesos. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Y esta tarde sostuvieron un encuentro los presidentes López Obrador de México y el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Esta es parte de la gira del mandatario mexicano por Sudamérica. El presidente Andrés Manuel López Obrador llegó la tarde de este viernes a Cali, Colombia, para participar en la Cumbre Latinoamericana y del Caribe sobre drogas. Al descender de la aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana, el mandatario fue recibido por el ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leiva. El presidente llegó acompañado de la canciller Alicia Bárcena, el secretario de la Defensa Nacional, el general Luis Crescencio Sandoval, y el secretario de la Marina, el almirante Rafael Ojeda. Posteriormente, el presidente y su comitiva se trasladaron al Centro de Eventos Valle del Pacífico. Me da mucho gusto estar aquí en Cali, en Colombia, y vengo a saludar fraternamente al presidente Petro. El mandatario mexicano fue cuestionado brevemente por la prensa colombiana sobre la estrategia del país sudamericano en materia de drogas. El presidente Petro habló de una nueva política antidrogas, asfixiar a los narcotraficantes y ayudar a los campesinos. ¿Respalda esta la propuesta? Ahora vamos a tratar ese asunto. Ya vamos a hablar. ¿Qué espera de la cumbre? Me da mucho gusto. Después se reunió en privado con el presidente Gustavo Petro, con quien abordó temas como la problemática del narcotráfico en la región, el proceso de paz colombiano y la integración de los países mediante el fortalecimiento de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños CELAC. Por la noche, el presidente López Obrador asistió a una cena en su honor. De acuerdo con la agenda del presidente, este sábado asistirá al cierre de la Conferencia Latinoamericana y del Caribe de Drogas y al concluir viajará a Chile para continuar con su gira de trabajo. Lo cierto es que el presidente López Obrador llega a Colombia en medio de una crisis en ese país, por la violencia generada por los grupos armados y narcotraficantes, así como la fallida estrategia de seguridad del presidente Petro. Hay que recordar que la Fiscalía colombiana investiga a Nicolás Petro, hijo del presidente, por el supuesto uso de recursos del narcotráfico que habría recibido en la pasada campaña presidencial. Desde el inicio de su gestión, la estrategia de seguridad de Petro, el primer izquierdista que gobierna Colombia, fue criticada por diversos sectores, sobre todo por la política llamada Paz Total. Esta estrategia consistía en entablar negociaciones con grupos armados y bandas criminales relacionadas con el narcotráfico para alcanzar la paz. Incluso se habló del perdón social, una propuesta de amnistía para criminales. Petro asegura que los recursos del narcotráfico ya no se quedaban en Colombia, que el negocio criminal tenía nuevos dueños. Cambiaron los dueños del narcotráfico porque no son colombianos, porque son multinacionales
ahora que hablaban de esa palabra, que son ya organismos absolutamente poderosos ante los cuales un Pablo Escobar palidecería. Lo cierto es que pasaron los meses y en Colombia no hubo cambio. Un reporte de la ONU indica que las regiones cocaleras del país siguen operando con grupos colombianos especializados que trabajan como proveedores de servicios para organizaciones mexicanas y europeas. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo de Colombia, el cártel de Sinaloa se ha expandido de manera muy importante en ese país. Indican que además de tener alianzas con organizaciones locales como el Clan del Golfo o los Costeños, ha extendido su estructura en los estados del Atlántico, La Guajira, Bolívar y Magdalena. Desde hace 5 años el cártel controla corredores estratégicos para el tráfico de droga e incluso en varias regiones prescinde de intermediarios para exportar cocaína a México. Mientras que en el caso del cártel Jalisco Nueva Generación, su presencia en Colombia data desde al menos 2018. Así, la estrategia falló y poco a poco ha tenido que suspender las treguas firmadas con los grupos armados que no dejan de atacar a la gente. Y como siempre, qué ver, qué oír y qué leer este fin de semana. Qué ver, ahora que estamos recordando los 50 años del golpe de Estado en Chile, hay que ver una película que a mí me parece excepcional. Death and the Maiden, La muerte y la doncella se llamó en español, una película de ese gran director que es Roman Polanski, una película de 1994, en la que Sigourney Weaver hace, creo, muchos creen que es la mejor actuación de su carrera. Interpreta a una mujer, Paulina Escobar, una joven que fue torturada y violada durante la dictadura militar por un doctor que trabajaba, un torturador que trabajaba para la dictadura, representado por Bing Kesley. Paulina decide ocultarle la verdad a su esposo, pero años más tarde se reencuentra con su torturador, invitado por su esposo a cenar en su propia casa, e inicia su propio proceso de justicia y venganza. Es una película realmente impresionante, con unas actuaciones increíbles y que prácticamente se desarrolla en un lugar cerrado entre esos 3 actores, con una dirección excepcional de Roman Polanski. ¿Qué oír esta semana? Los Rolling Stones, cuyos integrantes ya todos superan los 80 años, lanzan un nuevo disco con canciones inéditas, el primero desde el 2005. El disco se llama Hackney Diamonds y saldrá el 20 de octubre. Ya hay un muy buen video con el primer tema de ese disco, pero mientras tanto podemos escuchar el último que sacaron en 2016 con una colección de grandes blues reinterpretados, se llama Blue and Lonesome. Es muy, pero muy bueno y no tuvo la atención que merecía. ¿Qué leer para entender lo que pasó el 11 de septiembre en Nueva York y Washington? ¿Por qué se produjeron esos atentados? Hay un libro que es fundamental. Se llama La Torre Elevada, de Lawrence Bryce, fue publicado en el 2006 y es una clave para entender tanto la creación de Al Qaeda como las fallas de los servicios de inteligencia que culminaron en los atentados. Está escrito por el periodista de New Yorker, Lawrence Bryce, que realizó más de 500 entrevistas durante 5 años e indagó con una perspectiva histórica la relación entre los líderes de Al Qaeda, Bin Laden y Ayman Zawahiri, su ascenso como líderes de Al Qaeda y líderes de esa organización terrorista, con todas sus diferencias y cómo se relacionaron entre ellos. Lo expone a través de los testimonios de un agente del FBI, John O'Neill, uno de los primeros que se le siguió la pista a Bin Laden, intuyó la amenaza, la denunció, pero lo ignoraron. Un trabajo periodístico excepcional que además Viviana ganó el premio Pulitzer en aquel año con aquella publicación del 2006. Bueno, como siempre, estas recomendaciones valen muchísimo la pena, sobre todo este libro que tiene un fondo periodístico muy interesante y sobre todo un rigor con el que está hecho excepcional. Nosotros ya nos vamos. Yo le recomiendo, además de la lectura y de mucho más, que se la pase espectacular. Es un gran fin de semana, disfrútelo con su familia, con amigos y por supuesto lo vemos el próximo lunes aquí en Todo Personal. Por supuesto, antes le recomiendo que pueda ver todos los contenidos de Todo Personal. Aquí está el símbolo QR que aparece en pantalla y lo lleva directamente a los reportajes y más en el YouTube de ADN 40. Señor Bonito, nos vemos el lunes. Bonita noche, Jorge. Muy bonita noche, Viviana, y recuerden, el poder en la política, todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias. Hay
que ponerle un nombre, un rostro. Y que vienen todas las demandas internacionales. Una ciudad tan complicada como es la Ciudad de México. Ya llegamos a Aguililla, esta ciudad, la entrada a la Tierra Caliente.